Leemos Jueces capítulo 10, versículo 1 al 9. Jueces capítulo 10, versículo 1 al 9. Dice así: Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola ben Pua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitó en Samir, en la serranía de Efraín. Este juzgó a Israel durante 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos y poseían 30 vilas en la tierra de Galad, que hasta hoy se llaman Abot Jair. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y sirvieron a los Baales y a las Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y abandonaron a Yahvé y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Yahvé contra Israel, y los vendió en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, quienes a partir de aquel año oprimieron y vejaron a los israelitas durante 18 años, a todos los hijos de Israel que vivían allende el Jordán, en tierra de los amorreos, en Galad. Así pues, los hijos de Amón cruzaron el Jordán para combatir también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y esto angustió a Israel en gran manera. El reinado de Abimelech fue un evento inesperado en la historia de Israel. Afortunadamente, el reinado de Abimelech duró poco. Si el reinado de Abimelech hubiera sido largo, los israelitas habían tratado de encontrar en él la causa de todas sus dificultades. Sin embargo, el reinado militar de Abimelech duró poco y los israelitas volvieron a ser juzgados por jueces. Después de Abimelech, un hombre llamado Tola juzgó a Israel durante 23 años. Y después de él, un hombre galadita llamado Jair juzgó a Israel durante 22 años. ¿Cuál es el problema? Lo cierto es que nada ha cambiado entre entonces y ahora. ¿Cuál es el problema? Lo cierto es que nada ha cambiado entre entonces y ahora. Los israelitas estaban repitiendo la historia de fracasos del pasado. No solo volvían a tener a Baal y Astarot como ídolos, sino que trajeron todavía más ídolos del extranjero. Y estos los oprimieron y saquearon. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, clamaban a Yahvé de la misma manera que antes. ¿Qué responde Dios a este clamor? ¿Por qué no han cambiado? En el pasado, Dios los debió de rescatar muchas veces de situaciones similares. Siendo así, deberían haber aprendido, algo debería haber cambiado. Pero
incluso después de experimentar tanta salvación y gracia. Los israelitas no cambiaron en absoluto. La salvación y la gracia no los cambió. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Nosotros también hemos experimentado la gracia de Dios y nos hemos regocijado en ella en el pasado. Pero cuando nos miramos después de un tiempo, apenas encontramos rastro de la gracia del pasado en nosotros. Los que eran perezosos siguen siendo perezosos. Los que estaban enfermos siguen enfermos. Y los que pecadores siguen pecando. ¿Qué nos hace desesperar y suspirar? ¿Por qué no cambiamos? Estudiemos esto en detalle a través del texto. El primer tema es la vuelta al sistema de jueces. Después de la muerte de Abimelech, Israel volvió al sistema de jueces. Esto es Jueces capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice así: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola ben Pua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitó en Samir, en la serranía de Efraín. Este juzgó a Israel durante 23 años y murió y se sepultó en Samir. Abimelech fue el primer rey en la historia de Israel en convertirse en rey. Por supuesto, la Biblia no reconoce a Abimelech como el primer rey de Israel. Pero en cualquier caso, Abimelech fue el primero en gobernar como rey en Israel. Él es quien unió las tribus de Israel. El sistema político básico de Israel consistía en una unión de tribus. Cada tribu tenía su propio papel y tenía su propio sistema de autogobierno. Solo había un juez que tenía el papel de aconsejar y resolver las dificultades de las personas con el poder del Espíritu Santo. Después de Abimelech fue un hombre llamado Tola, y después de él un hombre llamado Jair, pero la Biblia no nos dice mucho sobre ellos. En el caso de Débora y Gedeón, que ya hemos visto, el relato es largo y detallado. Sin embargo, no hay ninguna descripción de cómo se desempeñaron Tola y Jair como jueces. Así que estudiosos de la Biblia los llaman pequeños jueces. Quizás la razón por la que los registros de los grandes jueces como Débora o Gedeón son tan detallados es porque fueron algo extraordinarios, salvando a los israelitas del peligro solo con el poder del Espíritu Santo. Y por eso, las historias de los pequeños jueces que se dedicaban a tareas cotidianas como asesorar o resolver disputas triviales son simplificadas. Sin embargo,
no puedo decir que sea menos importante seguir guiando al pueblo sin romper la columna vertebral de la verdad, que salvar al pueblo de Israel de una crisis. Leemos Jueces capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice así: tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos y poseían 30 villas en la tierra de Galad, que hasta hoy se llaman Abot-Air. Y murió Air y fue sepultado en Camón. Esto mismo es lo que hicieron estos dos jueces: seguir guiando al pueblo de Israel en la verdad. Parece que Jair gobernó a Israel en una forma de discipulado. Hizo jueces a sus 30 hijos, los montó en burros y los dirigió la región de Galad. Abot-Air se llama el campamento de Air. Tola desempeñó el papel de tratar a los israelitas en el centro de la dictadura militar de Abimelech. La conmoción de Abimelech parece haber desaparecido por completo a través del gobierno de Tola durante 23 años. Y durante 22 años, Tola durante 23 años, y durante 22 años Jair entrenó diligentemente a sus hijos como discípulos en la tierra de Galad, al este de Jordán. El pueblo de Israel había recuperado la normalidad política. ¿Cuál es el problema? Aunque se ha recuperado la normalidad política, su estado espiritual y sus vidas no han cambiado en absoluto. En apariencia parecen sanados por la obra de Tola y Jair, pero la incredulidad y la naturaleza corrupta de sus corazones no han desaparecido en absoluto. Repetimos, el pueblo de Israel había recuperado la normalidad política. ¿Cuál es el problema? Aunque se han recuperado la normalidad política, su estado espiritual y sus vidas no han cambiado en absoluto. En apariencia parecen sanados por la obra de la Tola y Jair, pero la incredulidad, la naturaleza corrupta de sus corazones no han desaparecido en absoluto. El segundo tema es la enfermedad crónica de los israelitas. Esta enfermedad es la idolatría. Los israelitas, que se supone que deben servir únicamente al Dios de Jacob, siguen adorando a dioses ajenos como Baal. ¿Cómo podemos entender esto? Aunque tenemos una sola fe, y a veces nos puede parecer poco, a los israelitas no les bastaba con adorar solo a Dios, tenía que adorar también a otros dioses. Leemos Jueces capítulo 10, versículos 6 al 7. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y sirvieron a los Baales y a las Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón,
a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y abandonaron a Yahvé y no le sirvieron. Y abandonaron a Yahvé y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los vendió en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. El número de dioses a los que están sirviendo ha aumentado enormemente. Los israelitas estaban sirviendo a 7 tipos de dioses distintos en ese momento. ¿Cómo lo entendemos esto? Dios les mandó que no tuvieran ídolos, que no los adoraran. Entonces, ¿por qué los trajeron? Las enfermedades crónicas no se curan fácilmente. Primero mejoras un poco, pero antes de que te des cuenta, recaes. La gente moderna no puede vivir sin móviles, alcohol, juegos de azar, deportes, drogas, etc. Hay un sinfín de ejemplos. La enfermedad crónica está profundamente arraigada en los huesos de la gente. Como leemos Génesis, capítulo 11, lo mismo. También Romanos 3, capítulo 3, lo mismo. Cuando parece que todo se ha resuelto, se dispara el impulso de nuevo y vuelta a empezar. Es como ser arrastrado por la lluvia torrencial. No importa resistirse, al final somos arrastrados por el río del pecado. Dado que vivimos en un tiempo tan lejano al período de los jueces, ¿por qué la idolatría se convirtió en una enfermedad tan terrible para ellos? Una razón puede ser el hecho de que las tribus eran dominadas por sus dioses, es decir, para hacer negocios o casarse con cualquiera miembros de una tribu en ese momento, había que reconocer a sus dioses. Por supuesto, la aprobación de los demás era un paso esencial para seguir construyendo una buena relación con ellos. Y un primer paso para esto era reconocer a sus dioses. Lo que más temían mientras vivían en la tierra de Canaán era el aislamiento político. Seguramente los cananeos eran los mejores clientes de Israel. Ellos no tenían problema en reconocer a Yahvé. Por eso, naturalmente, se esperaba que los israelitas reconocieran a sus dioses. Tendría sentido que Israel no reconociera a otros dioses, mientras que todos los demás lo hacían. Para obedecer la palabra de Dios, tenían que estar preparados para seguir viviendo como nómadas y para disputa religiosa o guerras. Pero ¿cómo podían seguir viviendo de esa manera? Parece
que no les quedó más remedio que reconocer a los dioses ajenos. Además, había una diversión y encanto en la adoración de dioses extranjeros que no se encontraba en Yahvé. Había ceremonias y en ocasiones podían ser completamente libres. No tenían que pensar en virtudes ni en hipocresía. Podían beber lo que quisieran y disfrutar de las relaciones sexuales tanto como quisieran. Por supuesto, es vergonzoso para alguien que nunca ha experimentado algo así, pero también estimuló mucho la curiosidad de los israelitas, que siempre tuvieron que observar estrictos tabúes. ¿Cuál es la mayor tentación para el pueblo de Dios? Es su curiosidad por un pecado que nunca han experimentado. ¿Cuál es la mayor tentación para el pueblo de Dios? Es su curiosidad por un pecado que nunca han experimentado. En realidad, no es nada especial, pero como está prohibido, sienten un interés más enfermizo por ello. Por supuesto, cuando están en un estado normal, piensan que esta curiosidad es ridícula. Pero cuando están solos o van a un lugar donde nadie los conoce, se ven muy tentados a romper estos tabúes. Repetimos, ¿cuál es la mayor tentación para el pueblo de Dios? Es su curiosidad por un pecado que nunca han experimentado. En realidad, no es nada especial, pero como está prohibido, sienten un interés más enfermizo por ello. Por supuesto, cuando están en un estado normal, piensan que esta curiosidad es ridícula. Pero cuando están solos o van a un lugar donde nadie los reconoce, se ven muy tentados a romper estos tabúes. ¿Qué significa? Que el número de dioses extranjeros adorados por el pueblo de Israel haya aumentado tanto. Significa que su rango de actividad se ha vuelto más amplio que antes. Ahora, el pueblo de Israel comerciaba con los sidonitas, con los amonitas y los moabitas libremente. Repetimos, ¿qué significa que el número de dioses extranjeros adorados por el pueblo de Israel haya aumentado tanto? Significa que su rango de actividad se ha vuelto más amplio de antes. Ahora, el pueblo de Israel comerciaba con los sidonitas, con los amonitas y los moabitas libremente. Así que naturalmente aceptaron su forma de vida y reconocieron a sus dioses. Leemos Jueces capítulo 10, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron los Baales y a las Astarot, a los dioses de Siria, dioses Sidón, Moab, Amón, filisteos y
abandonaron a Yahvé y no le sirvieron. Al final del versículo 6 está escrito que abandonaron a Yahvé y no le sirvieron. ¿Por qué lo abandonaron? Porque vivían de forma muy restrictiva de comparación con los que los rodeaban. Había muchas cosas maravillosas en otros países y tenían culturas más diversas e interesantes que la de Israel. De hecho, todo lo que tenían los israelitas era la ley. Por lo tanto, el pueblo de Israel hizo muchos esfuerzos para adaptarse a la realidad, introduciendo todos los dioses de las tribus a su alrededor. Repetimos, abandonaron a Yahvé y no le sirvieron. ¿Por qué lo abandonaron? Porque vivían de forma muy restrictiva en comparación con los que los rodeaban. Había muchas cosas maravillosas en otros países y tenían culturas más diversas e interesantes que la de Israel. De hecho, todo lo que tenían los israelitas era la ley, nada más. Por lo tanto, el pueblo de Israel hizo muchos esfuerzos para adaptarse a la realidad, introduciendo todos los dioses de las tribus a su alrededor. Sin embargo, la vida de los israelitas no mejoró en nada. Su moral no mejoró y se acercaron al libertinaje. Cuando recuperaban el sentido, volvían a sus posiciones originales. La enfermedad crónica que tanto odiaban había reaparecido. Leemos Jueces capítulo 10, versículos 7 al 9. Dice así: y se encendió la ira de Yahvé contra Israel, y los vendió en mano de los filisteos, en mano de los hijos de Amón, quienes a partir de aquel año oprimieron y vejaron a los israelitas durante 18 años, y todos los hijos de Israel que vivían allende en el Jordán, en tierra de los amoreos en Galaad. Así pues, los hijos de Amón cruzaron el Jordán para combatir también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y esto angustió a Israel en gran manera. Aunque clamaron a Dios, su ira se encendió y los entregó a las otras tribus. Los israelitas pensaban que solo habían tratado de vivir bien en este mundo y se preguntaban por qué las cosas no les salían bien. Los israelitas pensaban que solo habían tratado de vivir bien en este mundo y se preguntaban por qué las cosas no les salían bien. No sabían dónde estaba la causa de su sufrimiento y persecución. A los ojos de Yahvé era claramente la idolatría, pero los israelitas pensaban que no habían hecho nada malo. A los ojos de Yahvé era claramente la idolatría, pero los israelitas pensaban
que no habían hecho nada malo. Veamos un ejemplo. Esta es la historia de la iglesia coreana. A medida que el crecimiento de la iglesia se desaceleró en la década de 1990, los líderes de las iglesias coreanas recurrieron al mundo cristiano de Estados Unidos en busca de soluciones. Comenzamos a presentar varios programas que eran populares en ese momento. Entonces hubo intentos de desarrollar la calidad individual en la iglesia. Programas para hombres, programas para mujeres, programas para esposas, programas para solteros, programas para corazón rotos, programas de canto para que los le gustan cantar, etc. A la gente le gustan las cosas nuevas y frescas y quiere aprender lo que necesite de cualquier manera. Hoy, después de 30 años, ha surgido un nuevo problema. A través de estos programas nuevos, interesantes y diversos, las personas se han dado cuenta de que no pueden cambiar. Israel estaba experimentando dificultades en su conjunto. El lado este del Jordán era oprimido por los amonitas y el lado oeste del Jordán era oprimido por los filisteos. Especialmente en el lado este de Jordán, que había sido pacífico, fueron oprimidos por los amonitas durante 18 años. Hubiera sido genial si el pueblo de Israel pudiera ver sus problemas a través de los ojos de Yahvé, pero no pudieron. La Biblia dice que Dios los vendió. ¿Qué significa? Significa que fueron vendidos por nada. Significa que todo el esfuerzo de los israelitas, que hicieron todo lo posible por vivir una buena vida, no tenía valor a los ojos de Yahvé. 30 años, 9 programas de cosas, nada sirve valor a los ojos de Yahvé. ¿Cómo vemos nuestros problemas hoy? ¿Por qué las cosas no nos salen bien? ¿Por qué Dios está bloqueando nuestro camino? Etcétera. Este tipo de problemas empiezan a resolverse cuando los vemos a través de los ojos de Yahvé. ¿Por qué decimos que llevamos 10 años, 20 años o 30 años creyendo y nos encontramos en estas situaciones? ¿Por qué nos parece más importante adaptarnos a este mundo que vencer el pecado dentro de nosotros? ¿Por qué volvimos a caer en nuestra enfermedad crónica, a pesar de haber escuchado tanto la palabra? ¿Por qué no hay un cambio?
Tenemos que pensar en esto. ¿Por qué no hay un cambio? Repetimos, este tipo de problemas empiezan a resolver cuando los vemos a través de los ojos de Yahvé. ¿Por qué decimos que llevamos 10 años, 20 años, o 30 o 40 años creyendo y nos encontramos en estas situaciones? ¿Por qué nos parece más importante adaptarnos a este mundo que vencer el pecado dentro de nosotros? Porque volvimos a caer en nuestra enfermedad crónica. A pesar de haber escuchado tanta la palabra, ¿por qué no hay un cambio? Pensemos esto. ¿Por qué no hay un cambio? Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.